Consolidación fiscal, cuentas públicas, ajustes, son algunos de los temas que enfrentará el futuro Gabinete de Economía y Finanzas de nuestro país, con Gabriel Odone a la cabeza, designado ministro de Economía, para hablar sobre estos temas y sobre los lineamientos y anuncios que ya se han realizado. Estamos con Fede Comesaña. ¿Cómo estás, Fede? Buen mediodía. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. Bueno, sí, esta semana en particular el gobierno terminó de presentar a lo que va a ser el equipo económico ampliado, con todos los cargos ya definidos, y el ministro de Economía dio algunos lineamientos de por dónde viene la cosa, y en particular habló sobre el panorama fiscal y esta palabra que ya es conocida, que es la consolidación. ¿De qué se trata? Escuchemos primero al ministro Odone. Nosotros tenemos que hacer una consolidación fiscal porque es parte del desafío que la política macroeconómica tiene. No tenemos una urgencia extraordinaria en hacerlo porque los mercados hoy no están presionando sobre Uruguay, pero tenemos que hacerla durante este periodo de gobierno. El gobierno uruguayo tiene la claridad de que la estabilidad fiscal es el ancla de la estabilidad macroeconómica en Uruguay y que por lo tanto Uruguay tiene que tener una enorme responsabilidad en materia fiscal, y eso es a lo que vamos a estar dedicados en el manejo presupuestal y en la gestión de todo el periodo de gobierno. Es una prioridad para la política económica de este gobierno poderle transmitir a los mercados y a los agentes económicos de que la situación fiscal es sostenible a mediano plazo. A ver, el gobierno hereda un panorama en el cual la situación fiscal es compleja, en el sentido que Uruguay no puede estar tranquilo con un déficit fiscal de 4,2%, como tuvo en los 12 meses a noviembre, considerando la totalidad de los gastos y de los ingresos del Estado. Pero aún así no es, como decía Odone, un panorama urgente, acuciante, que obligue a una acción inmediata por parte del nuevo gobierno, porque si bien ese panorama fiscal es muy parecido al que heredó este último gobierno al asumir, la situación del mundo es muy distinta. En su momento, un déficit de 4%, como tenía Uruguay, era complicado de venderle a los mercados internacionales de capitales y decirle, che, présteme plata, necesito plata, y decían, miraban a Uruguay, miraban al resto de los países en situación similar y decían, bueno, acá la situación fiscal está complicada. Bueno, hoy miran a Uruguay, miran al resto de los países, y el resto de los países tiene un panorama mucho peor. Después de la pandemia quedaron con déficits fiscales sensiblemente más altos. Ese es un problema muy grande, por ejemplo, que tiene Brasil, pero que no se circunscribe a nuestro país vecino, y por lo tanto hoy los mercados de capitales no tienen problema con Uruguay. Sin embargo, si vemos, si Uruguay sigue gastando lo que sigue gastando, con un panorama de ingresos similar al actual, lo que pasaría es que la deuda pública crecería a un ritmo tal que en algún momento dirían, hasta acá llegó la cosa, ahora sí es riesgoso prestarlo a Uruguay, entonces Uruguay no podría financiar en las condiciones ventajosas que hoy puede el exceso de gasto que tiene. Entonces Uruguay va a tener que hacer esa consolidación fiscal de la que habla Odone, que en definitiva es un eufemismo para hablar de ajuste del gasto, ajuste de los ingresos. Lo que dice el equipo económico entrante es que puede procesar ese cambio, es decir, lograr achicar el exceso de gasto, absorbiendo el crecimiento económico. Es decir, si logra el equipo económico acelerar el crecimiento de la economía uruguaya, en definitiva estaría haciendo crecer la torta y el exceso de gasto quedaría, digamos, más chico. No es lo mismo que a una familia le falten sistemáticamente 5.000 pesos por mes para llegar a fin de mes cuando gana 20.000 que cuando gana 100.000. Entonces, la apuesta de este gobierno es ir al crecimiento, lo cual es un desafío complejo en un panorama en el cual el crecimiento de Uruguay tiende a su promedio de largo plazo, entre 2,5%. No es fácil pensar en una aceleración. Lo que tiene que hacer el gobierno para eso es dar mejores condiciones para la inversión, la generación de empleo de mejor calidad, pero claro, para eso
el elemento central o el primer elemento en el cual el gobierno puede tener algo de incidencia es en darle confianza a los inversores. Y cuando asume un gobierno de izquierda, siempre quedan entredichos, che, ¿y este gobierno qué tendrá? ¿Tendrá unas ideas más parecidas a un gobierno, por ejemplo, como el de Boric, donde es de centro, de izquierda, pero más hacia el centro? Un gobierno más parecido quizás a las ideas que mencionó en los últimos tiempos el próximo ministro de Trabajo, Castillo, que están más alineadas con un enfoque más radical de izquierda. Perdón, Fede, asumo que la figura de O'Donnell, tal cual fue elegido más allá de su gran trayectoria en lo que tiene que ver con las finanzas y la economía, es una figura moderada e independiente del Frente Amplio, que genera otro escenario. Exactamente, y por eso es que es clave no solo el nombramiento de O'Donnell como ministro de Economía, es clave, por ejemplo, ciertas figuras del equipo económico. Primero, en general se rodea por también moderados de izquierda, sí, que han tenido en algunos casos mucha experiencia dentro del sector público, y en el caso también, por ejemplo, de la presidencia del Banco Central, es clave que se haya elegido al economista Guillermo Tolosa, que es alguien que viene de fuera del Frente Amplio, que no tiene absolutamente nada que ver con el Frente Amplio, que viene de una experiencia muy larga en organismos internacionales, en particular en el Fondo Monetario Internacional, con lo que eso trae aparejado para la izquierda, y que alguien que está por fuera de los órganos de políticos, lo que genera es una imagen de autonomía que puede tener, porque no hay ningún tipo de lealtad, digamos, con una fuerza política. Entonces, en ese sentido, hay muchas señales. Todas estas declaraciones de O'Donnell diciendo que la prioridad va a ser justamente el tener una consolidación de las cuentas públicas, que es condición para después sí gastar y obedecer los requerimientos que puedan tener los distintos ministerios, son señales hacia el mercado que dicen, bueno, acá el manejo económico va a ser serio y va a tener una continuidad, como también lo tuvo el gobierno actual frente al anterior. Uruguay va a seguir teniendo un manejo serio de las cuentas públicas, y si hay que decirle que no a los distintos ministerios y a los distintos requerimientos de la fuerza política, lo que deja entrever O'Donnell es: yo voy a estar acá para decirles que no. La único que quedaría, digamos, como un interrogante es qué tanta espalda política le va a dar el presidente de la República para, en definitiva, que ese no valga algo, porque O'Donnell no tiene esa espalda para... entonces, ahí sí, va a depender mucho de Yamandu Orsi y cuál sea el grado de libertad que le dé a este ministro para la conducción. Precisamente, Fede, tú mencionabas algo de las políticas que puede llegar a implementar. ¿Qué pasa con algunos bastiones de este gobierno, alguna defensa que realizó, por ejemplo, la propia ministra Arbeleche en cuanto, por ejemplo, a la regla fiscal, la famosa regla fiscal? Bueno, se le preguntó en esta semana a O'Donnell justamente por la regla fiscal, y él decía que no solo se va a mantener, sino que se va a mejorar. Y eso también tiene un peso y una connotación, como decíamos, claro, simbólica, porque la regla fiscal fue instaurada por la Ley de Urgente Consideración. Sí. Y él incluso se desmarca de la postura de Carolina Cose, que desde el Parlamento lo que está haciendo justamente es decir, vamos a ver qué cosas derogamos de la Ley de Urgente Consideración. O'Donnell dice, no, nosotros no nos manejamos así, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a ver qué funciona y qué no, independientemente de cómo llegó a la regulación y al esquema, digamos, normativo que tiene Uruguay. Lo que dice O'Donnell es, la regla sirve, es mejor de la que estaba antes, eso también lo señala, y bueno, ahora la incógnita es hacia dónde va a ser el mejoramiento de la regla fiscal. El Comité Fiscal Asesor, que son técnicos independientes, que también los establece la Ley de Urgente Consideración para asesorar en materia fiscal, lo que ellos dicen es, hay un gran debe que tiene la regla actual, que es, ¿qué pasa en años como 2024, donde hay desvíos respecto a la regla fiscal? ¿Qué pasa? ¿Cómo se corrigen esos desvíos? Bueno, ahí
hoy no hay nada que ate al gobierno a tener cierta cautela adicional en años posteriores a que no se cumplió con lo que establecía Fede, la bajando norma. de lo técnico a lo criollo, digamos, bajanos a tierra, por favor, el concepto de los televidentes cuando hablamos de regla fiscal, ¿de qué estamos hablando? La regla fiscal es básicamente un conjunto de normas que le ata las manos a quienes tienen la potestad de decir se gasta en esto o se gasta en esto otro. Es una especie de fiscalización de las finanzas. Lo que dice es no se puede gastar más que, por ejemplo, el crecimiento que pueda tener la economía en materia de gasto. No se puede, además, aumentar la deuda en más de tantos millones de dólares. No se puede aumentar, tener un déficit fiscal por encima de determinados compromisos asociados al ciclo económico en el cual Pero está este Uruguay. gobierno, si no recuerdo mal, hace poquito volvió a aumentar la deuda, Bueno, aumentar el tope en el Parlamento. Este gobierno en 4 años, 4 años tuvo cumplimiento de las normas de la regla fiscal, el último año los incumplió. Lo que dice Odone es que la regla fiscal, a la luz está, no logró atacar o vencer la totalidad de las patologías que tiene el manejo del gasto público en Uruguay, que si uno mira los distintos gobiernos, desde el restablecimiento de la democracia, solamente en el gobierno de Jorge Valle y por circunstancias, digamos, ajenas al propio gobierno, solamente en el gobierno de Jorge Valle no pasó que en el año electoral aumentara el déficit fiscal. En general, la trayectoria del déficit se empieza a corregir, queda en un mínimo más o menos a mitad de los periodos de gobierno y después empieza a solaparse el ciclo de gastos con el ciclo electoral y el último año electoral siempre aumenta sistemáticamente y este gobierno, aún con su regla fiscal, no fue la excepción y el déficit no solo aumentó, sino que incumplió los propios parámetros establecidos. Entonces, sí, hay un rango de mejora, hay que ver qué tanto al resto de la fuerza política que va a asumir en el gobierno le es simpática la idea de atarle las manos al gasto, porque dentro de la fuerza política hay varios sectores que son propensos a decir, bueno, no, si hay necesidades a nivel social, hay que atacarlas independientemente de las consecuencias que puedan tener esto a nivel fiscal. Y esa es la batalla que se va a dar a la interna de este gobierno en los próximos 5 años. Bien, y lo iremos analizando contigo. Muchas gracias, Fede. Que pasen lindo, hasta luego.